Buenas, bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión vamos a estudiar el apartado 2 del primer tema sobre la estructura celular, es decir, vamos a detenernos un poquito en conocer algo más acerca de la célula. Como en este curso ya sabéis estamos estudiando el ser humano, lo primero que debemos decir es que todas nuestras células son eucariotas, es decir, van a tener el material genético en el interior de una estructura que es el núcleo y además contamos con una serie de orgánulos que vamos a estudiarlos hoy y vamos a recordar cómo son, y este año vamos a añadir la información de la función que llevan a cabo dentro de la célula. Además, nuestras células son heterótrofas, quiere decir que necesitan tomar la materia orgánica previamente elaborada para poder llevar a cabo la función de nutrición. Recordemos también que la célula es la unidad estructural y funcional básica de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando llegamos al nivel de organización célula, ella ya tiene todos los componentes necesarios para llevar a cabo con independencia de otras células las tres funciones vitales. Y además es la unidad estructural porque tiene, como os digo, todos estos componentes para poder funcionar por ella misma. ¿Cómo son las células? Bueno, pues realmente las células pueden tener distintos tamaños y además también las formas pueden variar, pero todas ellas tienen tres elementos en común, que los vamos a ver ya aquí sobre el dibujo. Tienen una membrana plasmática o una membrana celular. Es una capa muy fina que está rodeando o de alguna manera está delimitando el contenido de la célula del medio externo. Y además de ello, tiene la función de permitir la entrada y salida de sustancias en el interior y entre el exterior de la célula. El medio interno de la célula es el citoplasma, es decir, es ese medio acuoso donde, como veis en el dibujo, están inmersos todos los orgánulos, y aquí en el citoplasma es donde van a tener lugar la mayoría de las reacciones químicas que necesita la célula para poder llevar a cabo sus funciones. Y por último, debemos destacar el núcleo. Es esta estructura redondeada que suele ocupar una posición central en la célula, y la importancia del núcleo radica en que contiene el material genético, es decir, la información necesaria para que la célula pueda controlar y dirigir todas sus funciones celulares con normalidad. Ahora es el momento de centrarnos en estudiar los orgánulos que tiene la célula eucariota. Ya no digo célula animal porque verdad que todo el mundo tenemos claro que el ser humano, por pertenecer al reino animal, su célula eucariota es la animal. Ya no vais a ver en este curso la célula vegetal, que es la de las plantas y otros seres vivos. Bien, vamos a empezar por el primer orgánulo que tenéis arriba a la derecha, es el retículo endoplásmico o endoplasmático. En apariencia, lo que observamos es un sistema de membranas como laberíntico, es decir, es una red compleja de tubos y de sacos que lo podemos encontrar por todo el citoplasma, y además mirad que se continúa con la membrana externa del núcleo. Bien, pues para hablar de la función del retículo endoplasmático debemos primero aludir a que existen dos tipos de retículos endoplasmáticos. Los vamos a diferenciar por un elemento. Distinguimos entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso. ¿Por qué le llamamos rugoso? Pues porque en la membrana externa del rugoso existen ribosomas, son otros orgánulos que vamos a ver aquí también. Y como digo, estos ribosomas están asociados a la membrana externa, por eso el adjetivo de rugoso en este tipo de retículo. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Pues lo que va a hacer es sintetizar y almacenar proteínas, ¿vale? Esta es la biomolécula, proteínas. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso. Estructuralmente se diferencia del rugoso, pues que sencillamente no tiene ribosomas adheridos a su membrana. Y en este caso, pues también va a ser distinta la función. En este caso, la biomolécula que va a sintetizar son los lípidos, pero es que además tiene una función también detoxificante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se encarga de destruir sustancias que van a ser tóxicas para la célula. Muy bien, pasamos ahora al orgánulo que tenéis
dibujado justamente a la izquierda. Es la mitocondria. Las mitocondrias tienen forma como si cogiésemos una judía y la partiéramos por la mitad longitudinalmente. Bueno, pues son unos orgánulos, como veis, con esta forma, alargados, y la particularidad de las mitocondrias es que presentan doble membrana. Lo importante en cuanto a la función son los orgánulos que se encargan de obtener la energía de los nutrientes procedentes de los alimentos que la célula necesita para poder llevar a cabo sus funciones. Y esto tiene lugar en un proceso o en una reacción que conocemos con el nombre de respiración celular y que en cursos superiores pues, ya estudiaréis con más detenimiento. Luego tenemos las vacuolas debajo de las mitocondrias. Bien, pues las vacuolas son un tipo de vesículas, son membranosas y son los almacenes de las células. Se encargan de almacenar distintos tipos de sustancias, como pueda ser agua, como pueda ser sustancias de reserva o de desecho que la célula tiene que eliminar. Bien, pues antes han de almacenarse aquí, en las vacuolas. Seguimos un poquito y encontramos ahora los lisosomas, que son otro tipo de vesículas que tiene la célula. Estas vesículas son membranosas y lo particular de ellas es que en su interior contienen unas sustancias que se denominan enzimas. Más adelante también estudiaréis con más detenimiento lo que son los enzimas biológicos. Bueno, lo que debemos conocer ahora es que estos enzimas tienen una función digestiva. Es, digamos, como si fueran los lisosomas a la célula como el estómago a nosotros, ¿vale? Lo que van a hacer es digerir moléculas que son grandes y que han llegado a la célula y que tienen que convertirse en partículas más pequeñas. O bien, los orgánulos, cuando se hacen viejos y ya no son funcionales, se van a digerir también a través de los lisosomas para poder convertirlos a partículas más pequeñas, para destruirlos de alguna manera, ¿vale? Luego vamos a seguir con el aparato de Golgi. Lo tenéis abajo a la derecha. Es un orgánulo membranoso que tiene un aspecto que recuerda bastante también al retículo endoplasmático. De hecho, trabajan juntos, retículo y aparato de Golgi, y en este caso, pues además tiene vesículas, y los sacos son bastante más aplanados que los del retículo endoplasmático. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues cuando los retículos endoplasmáticos liso y rugoso han fabricado los lípidos y proteínas respectivamente, el siguiente paso es que de ahí vayan al aparato de Golgi. Y van a ir al aparato de Golgi gracias a vesículas. Viajan los lípidos y las proteínas en el interior de estas vesículas hasta el aparato de Golgi. Y una vez que están dentro del aparato de Golgi, lo que les van a ocurrir a estos lípidos y proteínas es que primeramente se van a almacenar y después van a ser modificados atendiendo a las necesidades que tenga la célula. Y para salir del aparato de Golgi, nuevamente lo van a hacer a partir de vesículas que produce el mismo aparato de Golgi, ¿vale? Es decir, tiene una función secretora. Ok, continuamos. Ahora vamos a los ribosomas. Aquí, en este dibujo, los vais a ver en un detalle magnificados, hechos más grande, ribosomas además que proceden del retículo endoplasmático, pero yo os voy a decir que los ribosomas pueden tener dos localizaciones más. Además de encontrarse en la membrana externa del retículo endoplasmático rugoso, los vamos a encontrar también dentro, libres en el citoplasma. Después, las mitocondrias también tienen sus propios ribosomas y la función que tienen es la síntesis de proteínas. Por eso no es de extrañar que la función del retículo endoplasmático rugoso sea la síntesis de proteínas, ya que tiene ribosomas adheridos a su membrana externa, ¿vale? Nos queda decir que son orgánulos sin membrana y de hecho son los únicos orgánulos que comparten con las células procariotas. Son unos orgánulos muy pequeñitos y además están compuestos por ARN, que es un ácido nucleico distinto al ADN. Bien, ahora vamos a hablar de del citoesqueleto. El citoesqueleto realmente no está de la manera en que lo tenéis dibujado aquí esquemáticamente en esta célula, sino que se encuentra por todo el citoplasma. El citoesqueleto es como el esqueleto de la célula. Son una serie de filamentos proteicos que van formando entramados, redes muy complejas
y en los huecos que van formando esta red, esta malla del citoesqueleto, se van colocando inmersos en el citoplasma los distintos orgánulos. Por lo tanto, de alguna manera están dando estabilidad a la célula, también proporcionan movimiento a los orgánulos y además van a ser imprescindibles. Cuando estudiéis en su día la división celular, veréis la importancia que tiene el citoesqueleto en este proceso. Y ya por último, nos queda hablar de un orgánulo de los que también son específicos o exclusivos junto con los lisosomas de la célula vegetal, de la célula eucariota animal, y son los centriolos. Los centriolos son dos cilindros que están formados por túbulos y que son huecos por dentro y que muchas veces nos los vamos a encontrar en la célula formando una cruz, es decir, en una disposición perpendicular. Bien, ¿qué importancia tienen estas estructuras en la célula? Bueno, pues que van a dirigir el movimiento de los cilios o de los flagelos, dependiendo de qué estructura del movimiento tenga la célula en cuestión, y además van a ser muy importantes también en el proceso de la división celular porque van a colaborar en repartir el material genético en las células hijas que van a ser resultado de la división celular, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis recordado cosas de cuando estudiasteis la célula en primero de la ESO, y este año lo que hemos descubierto es la función que llevan a cabo cada uno de los orgánulos en la célula eucariota.